Buenos días, queridos hermanos. Reciban un abrazo en la bendición de Jehová esta mañana. Eh, Compartamos una reflexión en torno a la palabra del Señor, aplicable para estos tiempos, para nuestras vidas. En el capítulo 16 del libro de Números, eh, dice así la palabra del Señor. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Estos baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Bueno, habla, ¿no es cierto?, este paraje de la rebelión de Coré. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que ella está establecida, Señor, como sombra de lo porvenir. Por lo tanto, tomamos, Señor, esta palabra, esta porción del Antiguo Testamento, Señor, para iluminar este tiempo espiritual de nuestras vidas. Gracias por ella, Señor. Sabemos que usted la ha establecido para registro de mayor santidad de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que la recibamos y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Coré se revela contra Moisés y Aarón con 200 varones más. Coré confunde claramente logro con aspiración. No entiende lo que declara cuando él habla de que toda la congregación, todos ellos son santos, eh, y que en medio de ellos está Jehová. Dice verdades a medias, puesto que él no comprende bien lo que está diciendo. Si bien Jehová está en medio de la congregación y se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, la santidad es un proceso, y Coré claramente no lo entiende. La perfección debemos entender que está siempre en el horizonte, eh, y nosotros debemos considerar que cada vez que caminamos hacia ella, ésta se aleja de nosotros. Por lo tanto, permanentemente se va alejando mientras nosotros avanzamos a ella. Y esto es un proceso. ¿Para qué sirve? No para alcanzarla tal vez en esta vida, pero sí sirve para que nosotros avancemos. Por lo tanto, nosotros debemos seguir siempre el mandato del Señor de hacer todas las cosas en excelencia como para el Señor. Eh, Esto no lo entiende Coré. Él confunde el logro con aspiración. Nosotros debemos estar atentos a esto.
lo más probable que tengamos muchas aspiraciones, pero debemos trabajar y debemos eh, esforzarnos para que esto ocurra con el ministerio al cual hemos sido llamados, o un ministerio apartado de lo malo, un ministerio de santidad. Coré ve el liderazgo como un derecho y no como una responsabilidad. Coré claramente está sesgado por el celo de la santidad y del nivel de compromiso que Moisés ha tomado con la obra del Señor y cómo el Señor ha bendecido a su siervo Moisés. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esta palabra práctica? Veamos un ejemplo en otro sentido o en otra aplicabilidad. Mire, en el año 1000, 1890 y algo, el gobierno de Canadá encomendó el estudio a unos ingenieros canadienses para poder conectar y atravesar el río Quebec, para conectar mejor su país. Se efectúan los estudios y se detectan 3 zonas por donde podría ser instalado de la mejor manera la conectividad del país. Sin embargo, hay una que es más recomendable que otra, por las alturas y las diferencias de cota que permitía la navegabilidad bajo el puente y el costo que significaría el tratamiento de los suelos. Y además se hace una recomendación del tipo de puente. 10 años después eh, se considera un nuevo estudio, ya que los financiamientos para el primer estudio no fueron suficientes y además las condiciones fluviales y de crecidas del río no tenían suficiente información para poder programar las obras. Así que durante un tiempo se producen estos estudios y otro grupo de ingenieros genera otras recomendaciones respecto a cómo afrontar las obras en sus bordes y la materialidad de estas. Bueno, la intención desde 1890 o 1880, perdón, viaja estos 10 años y se concreta en 1920, donde el gobierno ya de Canadá encomienda a un grupo de ingenieros canadienses que establezcan la mejor decisión para realizar el puente, puesto que eh, las condiciones de conectividad ya eran más que urgentes para poder desarrollar el país. Y estos ingenieros encomiendan el estudio definitivo a la empresa Eiffel, la misma constructora de la Torre Eiffel de gran prestigio en ese minuto, esa escuela de ingenieros. Se desarrolla la materialidad y ellos inician las obras de construcción del puente. ¿Qué es lo que ocurre? Que no pasa el tiempo de que parten en el lado sur de la construcción del puente y de pronto los habitantes que estaban a las orillas del río sienten un gran estruendo y se dan cuenta de que las obras han colapsado, se ha caído el puente, generando el fallecimiento de 76 trabajadores. Esto trajo un, un, un gran pesar en el pueblo canadiense por las expectativas de la obra y sobre todo porque la mayoría de los constructores eran, eh, eran naturales de su tierra, que eran indios americanos, que tenían un gran prestigio del trabajo en gran altura. Eh, Fue de renombre este accidente. Y cuando se hacen investigaciones se detecta de que los ingenieros actuales del periodo del accidente habían desestimado muchos de los estudios que habían hecho sus antepasados ingenieros. La Escuela de Ingeniería de Canadá toma la resolución de tomar los restos de este puente, estos aceros, examinarlos y se dan cuenta que las materialidades habían sido intervenidas por los cálculos. Así que toman el aprendizaje de esto
y terminan construyendo su puente, que termina en el año 1927. La universidad, la escuela de ingenieros de Quebec de Canadá, toma los aceros y desde ese tiempo hasta la fecha ellos han construido anillos de hierro de esas ruinas que quedaron, que costó la vida a 76 personas. Y cada vez que se gradúa un ingeniero, le colocan un anillo en su dedo meñique, de tal manera que nunca se olvide de aquel gran fracaso de orgullo y de arrogancia por no considerar o por mirar con celo los estudios que habían hecho otros colegas y ellos generan un, 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 una declaración de juramento donde cuidan dos principios. El primero, eh, hacer las cosas en excelencia. De igual forma nosotros los cristianos estamos invitados a eso, ¿verdad? A hacer las cosas en excelencia como para el Señor. Y el segundo principio por el cual ellos juramentan es siempre tener conciencia de que sus decisiones van a tener impacto en el prójimo. Por lo tanto, esa debiese ser motivación suficiente para alejar los celos sobre otros colegas y cada vez que vean su anillo, luchar contra esos celos y apoyar toda buena recomendación. Bueno, esto nosotros nos damos cuenta que cuando Coré ve el liderazgo como un derecho y no más bien como una gran responsabilidad, nos damos cuenta que Coré necesitaba urgentemente del anillo de hierro del ingeniero canadiense para recordarle su imperfección, la humanidad que lo acompaña y, y la falta de compromiso para resistir los celos. Nosotros meditemos en esto esta mañana. Moisés, Aarón exhiben un real liderazgo. Cuando Moisés apenas recibe la acusación de Coré, él se lanza a piso y coloca su rostro contra la tierra para examinar la acusación y la afrenta que le hace su enemigo. Él considera que tal vez esté fallando en algo. Está considerando tal vez que en algo esté equivocado. Así nosotros también debemos considerarnos. Siempre pensar que tal vez estemos equivocados es el mejor acto de humildad. Para esto nos permitirá escuchar, para tratar de entender al otro, no escuchar para saber qué responder. Hay una gran diferencia en esto y que nos enseña esta porción de la palabra. Moisés y Aarón exhiben un real liderazgo. Uno puede ver que la ira que generó en Dios esta rebelión de Coré y los 250, más otros dos familias de levitas, desató la ira del Señor con una peste. Y Aarón tomó su brasero donde quemaba incienso y presentaba libación al Señor para presentar holocausto por la falta del pueblo. Él corrió a hacer esto mismo para efecto de que eh, el Señor detuviera su ira y detuviera esa, esa peste. Y eso ocurrió, mostrando también él eh, humildad. No se preocupó de presentar esta ofrenda al Señor por él, sino por su prójimo, por el pueblo que estaba sufriendo las consecuencias. Moisés versus Coré. Eh, Todos llevamos una lucha espiritual dentro de nosotros, de la cual no debemos desestimar. Arrogancia versus humildad, desinterés versus egoísmo. Por eso, las ollas de la rebelión deben estar bajo nuestros pies y siempre en el altar para santificarnos más. Esas ollas de la rebelión donde quemó un incienso inadecuado, Coré y los suyos. Moisés estaba seguro de la voz de Dios y Coré estaba seguro de sí mismo. Maldito el que en el hombre confía.
Debemos confiar siempre en la voz del Señor. Que esta reflexión, hermanos, nos lleve a tener un acto cada día de mayor humildad, ¿no es cierto?, para con aquellos que tienen afrentas con nosotros. No escuchemos lo que nos dicen siempre, sino que escuchemos más bien desde dónde lo dicen. Todos tenemos luchas. Seamos misericordiosos y hablemos siempre con la verdad, porque con estos dos elementos se corrige el pecado. Dios les bendiga. Les amo en Cristo. Bendiciones.